grabación me refiero. Ah, ahora sí, sí, sí. Pero, che, Pimpi, no te escucho. No sé si habrá pasado algo. No, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí Ah, está, bueno, porque bueno. no me di Bueno, cuenta porque me había muteado para no molestarte. Por no, eso, está bien. No es ninguna molestia, Pimpi, cuando quieras interrumpir. Así dale. uno por ahí se entusiasma demasiado, ¿no? Entonces, decíamos que el colegio electoral es el órgano que efectivamente elige al presidente, ya que en Estados Unidos el sistema es indirecto, ¿no? El sistema electoral es indirecto. Y agregando sobre esto, la elección presidencial de este año, del 2024, como en años pasados, podría ser decidida aproximadamente por unos 3 millones de votantes. Es decir, menos del 1% de la población. Lo habíamos hablado en la reunión, nuestro encuentro previo, pero es bueno refrescarlo, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque en Estados Unidos hay estados claves que son los que efectivamente deciden la elección y se balancean, ¿no? Estos estados, es decir, como un columpio entre apoyar al candidato demócrata o unos republicanos. Es decir, que tienen que luchar políticamente, obviamente, ¿no? En una contienda política, para convencer a los electores que no tienen un patrón establecido a favor o en contra de determinado partido político. Es decir, son los famosos indecisos. Como en una elección pueden votar a los demócratas, en otra pueden votar a los republicanos. Esos 10 estados, más o menos, estamos hablando de que son el estado de Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Nevada y Carolina del Norte bueno, para mencionar algunos de ellos. Eh, em, en esos estados, pero también podríamos, bueno, en fin, agregar otros tantos que iremos recorriendo también en esta conversación. Y ya les digo, y ya hablaba, y vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a decir que son estados donde los márgenes de victoria para cualquiera de los dos candidatos, ya sea del Partido Republicano o del Partido Demócrata, suelen ser muy escuetos. De hecho, menos de un 3%. En el 2020, para dar un ejemplo, en el estado de Georgia, el candidato Biden, Joe Biden, ganó por el 0,3%. En Wisconsin por 0,6%, en Arizona 0,4%, en Carolina del Norte ganó Donald Trump por 1,3% de diferencia en su favor. Y lo cierto es que ya les digo, los márgenes son bastante escuetos. En Pensilvania 1,2% y en Michigan ya un poco más holgado y en Nevada un poco más holgado, arriba del 2%. Pero en total, más o menos estamos hablando de 3 millones de votantes indecisos, ¿no? Alrededor de 3 millones de votantes indecisos en esos estados que van a inclinar la balanza a favor de un candidato o del otro. Eh, y bueno, hay distintos recorridos que los candidatos pueden tener, distintas combinaciones que los candidatos pueden tener para que le otorguen los votos electorales que ellos necesitan para conquistar la presidencia. En fin, eso lo iremos repasando un poco más adelante. Perdóname, te hago una pregunta medio a lo pavote que seguramente lo habrás explicado. ¿Van a un colegio electoral? Se nombra gente, electores, o es por Exacta, porcentaje? Se nombra electores en cada uno. claro. La Por- por- victoria, sí, la victoria es que es por pluralidad de sufragios, es decir, el candidato que saca la mayor cantidad, el candidato presidencial, ¿verdad? Que saca la mayor cantidad de votos, que obtiene el mayor número de votos, obtiene la totalidad de la nómina de electores de ese de, estado. de ese Eh, estado, perfecto. es decir, no es después, digamos, una asignación proporcional de electores. Esto es la norma en casi todos los Estados Unidos, excepto en dos.
en dos estados, que son el estado de Maine, bien al norte, en la frontera con Canadá, y otro en Nebraska. En Nebraska, por ejemplo, se asignan por distrito congresional, es decir, Nebraska tiene 3 diputados y en cada uno de los distritos, porque los distritos son uninominales, es decir, no es que se votan como acá en la Argentina, que nosotros elegimos una nómina de diputados por toda la provincia. Todos los que vivimos en la provincia votamos una lista de candidatos al Congreso. No, el distrito, en Estados Unidos los distritos electorales se arman a partir de cierta cantidad de gente que habita en un territorio. Claro, es Bueno, por ese cantidad de territorio, habitantes, la cantidad de electores y luego de representantes en el Congreso. y claro, y después esos territorios, digamos, esos estados al interior, por llamarlo de alguna manera vulgar, se trocean, se dividen en distritos electorales, se conforman distritos electorales según la cantidad de habitantes que haya dentro de un estado. Dentro del Estado. Por ejemplo, en el estado de Nebraska hay 3 distritos electorales y ellos decidieron, porque en realidad pueden hacerlo, pero los demás estados también, pero bueno, usualmente se asignan los electores al ganador, el ganador se lleva a todos los electores. Todo. En el caso de Nebraska, no. Ellos decidieron que por cada distrito del Congreso, por cada diputado que ellos eligen, los distritos son uninominales, vuelvo a repetirlo, entonces cada uno de esos distritos tiene asignado un elector. Entonces, lo que suele pasar en Nebraska, que es un estado bastante republicano, es que los demócratas ganan un elector, suelen ganar un distrito, y los republicanos ganan los otros 2 distritos. Eh, Así que en Nebraska suelen llevarse un voto los demócratas. Suelen llevarse un elector los demócratas. Digamos, por esta manera de asignar los electores según el distrito al Congreso, ¿no? Y en Maine más o menos se copia el mismo sistema que Nebraska. Pero el resto de los estados, vuelvo a repetir, eh, tienen un sistema mediante el cual el ganador en ese estado se lleva todos los electores, es decir, resultan electos todos los electores de la nómina del candidato que ganó las elecciones presidenciales en ese estado, ¿no? Que ganó la contienda en ese estado. Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades, estas cuestiones más finas, más esenciales del sistema político electoral en Estados Unidos, es que podemos ya empezar a recorrer un poco una secuencia, ¿no? Temporal de lo que ha ido sucediendo en junio, de lo que ha ido sucediendo en julio, y bueno, y de cómo estamos en el presente, al día de hoy. El 27 de junio, Pimpi, tenemos que decir que el presunto candidato a presidente por los demócratas, Joe Biden, que bueno, que es el presidente actual, ¿verdad? Es el presidente en funciones, que se candidateaba, ya digo, nuevamente a la reelección, y Donald Trump tuvieron un primer debate presidencial el 27 de junio. Ese debate fue también una innovación debido al hecho que nunca antes se había debatido con tanta anticipación a la elección en sí, al día de la elección en sí. Los análisis posteriores lo catalogaron como un fracaso rotundo para Biden y Ajá. criticaron su performance en muy duros términos. Muy pronto las encuestas empiezan a reflejar una caída muy profunda, ¿no? En la intención de voto hacia ese candidato, ¿no? Y correlativamente, bueno, un aumento en quienes declaraban Claro. que iban a votar a su contrincante, o sea, a Donald Trump. Ya Donald Trump venía con bastante buen viento a favor en términos de las elecciones, ya muchas cosas se estaban alineando a su favor, pero digamos, con este estado de opinión pública alrededor de Biden,
la balanza se terminó inclinando fuertemente a su favor. Bueno, siguieron varias semanas de una fuerte, intensa campaña pública y privada de esa élite del Partido Demócrata, por así llamarlo, sus múltiples satélites en los medios de comunicación, grupos de presión afines, sindicatos, bueno, en fin, una constelación de intereses demócratas muy amplia que presionaron a Biden para que deponga sus aspiraciones presidenciales. Era una catarata de malas noticias para Biden todos los días, de gente cuestionando sus capacidades cognitivas, sus furcios, sus olvidos permanentes, desorientado, incoherente. La verdad que Sí. cosas que ya se venían Ya se notando hace unos sabía, años. pero claro, lo que pasa es que también lo miraban con un microscopio, ¿no? Tiene un montón de fallas, pero me parece que a cualquiera de nosotros que nos miran con un microscopio nos van a encontrar más fallas. Eso es tremendo, pobre tipo. Me da pena. Sí, Y sí, parece ser que de un día para otro se empezaron a validar muchas versiones que ya circulaban o muchos cuestionamientos que ya circulaban hace muchos años, ¿no? Pero que la sí, prensa no les había dado ninguna entidad. Sorpresivamente, después ya te digo, de la calamitosa performance de Biden, entonces todo eso entidad que se le había claro. Sí, renegado sí. previamente, en los años previos, ahora se daba todo por cierto, ¿no? Entonces Biden sufrió esas presiones, estuvo, como vos decías, bajo un intenso escrutinio Una lupa. Mm. y ya le digo, y una intensa campaña, incluso hasta se podría decir de desprestigio, y más viniendo del Seguro. seno de tu propio partido, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, esta cuestión terminó por ir desgastándolo. Me imagino que es un gran desgaste y se puso en tela de juicio toda su capacidad de desempeñarse como un candidato efectivo y de poder llegar nuevamente a la presidencia, ¿no? Cosa que ya te digo que estaba bastante reflejada en las encuestas. Algunas encuestas llegaron a reflejar que a nivel nacional no estamos ni hablando en estos estados claves, porque te vuelvo a repetir, Pimpi, que lo que nos interesa a nosotros cuando estudiamos las elecciones en Estados Unidos es estudiar los estados claves, es decir, estos estados que no, que tienen en su seno muchos electores que son indecisos, pueden votar a uno o a otro candidato. Claro, Ningún claro. candidato tiene asegurada de antemano la capacidad de ganar en esos estados, en esos días, alrededor de 10 estados, que son los que definen, de hecho, la elección. Los electores de ese estado, quien gane en esos estados, son los que definen la elección. Entonces, Claro. las encuestas a nivel nacional ya empezaban a reflejar que Biden cada vez quedaba más relegado, no solo en términos de la votación, de toda la votación nacional, sino también de la elección en esos estados claves. Quedaba cada vez más atrasado y sus chances de ser derrotado se habían elevado a niveles Ya, casi insuperables. levantaron todas las alarmas, que se activaron todas esas alarmas. Bueno, hablábamos de estas intensas semanas de campaña a partir del debate del 27 de junio. El 21 de julio, Biden claudica, publica una carta en X, lo que conocemos popularmente como Twitter, anuncia su retirada de la contienda presidencial. Ese mismo día, en otro posteo, en otra publicación, siempre en X o Twitter, le da todo su apoyo a Kamala Harris, su vicepresidenta, para que ésta se constituya como su reemplazo, ¿no?
Lo que, bueno, ya de hecho Harris tenía alguna intuición, lo que, bueno, las versiones de la prensa al menos, que esto podía suceder y acepta prácticamente inmediatamente a todo este paso del mando, por así llamarlo, ¿no? O paso de la candidatura. En las 72 horas que continúan, entonces casi sin oposición interna, casi todo el Partido Demócrata se encolumna detrás de la candidatura de Harris. Hay declaraciones permanentes, las declaraciones que eran una negativa contra Biden se vuelven muy positivas a favor de Biden, de Harris, evitando así tener que repetir las primarias, porque si no, de hecho, ellos tenían que ir a un nuevo proceso de primarias para Primaria no elegir un llegaba. candidato demócrata, No, cosa que hubiera por ahí abierto, viste, es un dique muy, muy importante, a veces habría roto el dique y hubiera habido por ahí una pelea interna muy desgastante. Entonces se evitó también todo ese proceso de primarias con lo que podría conllevar, ¿no? En términos de divisiones internas. sí, Dos notas de color, o una nota de color ahora y otra para más tarde. Hay solo dos antecedentes de un presidente en funciones que decline una candidatura en el siglo XX. Si no, hay que remontarse a George Washington en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. Bueno, en 1952, Truman, un demócrata, y en 1968, Johnson, otro demócrata. Pero aún así, nunca fue nunca había sucedido digamos, este rechazo a la candidatura se produzca tan avanzada la carrera presidencial, como sería el caso, ¿verdad? Que estamos hablando del de Biden. Tanto Truman como Johnson se habían retirado a fines de marzo, y en comparación vis a vis a Biden, que se retiró a fines de julio. Pero bueno, digamos, esta aclaración histórica que nos sirve un poco como punto de comparación, ¿verdad? Eh, bueno, porque ya viste, como no podía ser de otra manera, estaba todo, que era un hervidero. Entre medio a todo este conflicto partidario o intrapartidario, como quieras llamarlo, del Partido Demócrata, ¿verdad? El 13 de julio, en un mitin político en el estado de Pensilvania, Trump es víctima de un atentado fallido, ¿verdad?, a su vida. Los que hemos seguido todas estas vicisitudes, todos estos bemoles, bueno, la foto con la oreja ensangrentada y ese puño elevado, sí. creo que ha pasado la historia, ¿no? Como tal vez la más famosa de esa aciaga jornada, si queremos llamarlo de alguna manera. Una cabal exhibición de fortaleza ante tantas adversidades, ¿no? Ante tamaña adversidad. Eh, y seguimos, bueno, y como todo esto ha sido vertiginoso, que seguimos con esta secuencia. ¿Viste? Es el que ve el que ve el video dirá, ¿falta algo más? Pues sí, la novela tiene varios capítulos. Faltaba la elección de un compañero de fórmula, ¿no? Porque, en fin, Kamala Harris asume esa candidatura presidencial, conquista esa candidatura Solita. presidencial que ha quedado vacante, ¿no? Por la retirada de Biden, pero estaba todavía la cuestión de quién la acompañaría en la fórmula. Entonces, el martes 06 de agosto, hace poquitos días, la semana pasada, Harris da a conocer su selección. El gobernador de un estado muy al norte, también frontera con Canadá, pero del centro norte de los Estados Unidos, no como Maine, que es el centro-oeste, perdón, que es el noreste, el demócrata Tim Walz, gobernador de Minnesota. Influyó poderosamente en la decisión, según las crónicas periodísticas, el hecho de que Walz manifestó no tener futuras ambiciones presidenciales
estando satisfecho con su rol de subalterno o acompañante del presidente. Eh, Acá en la Argentina siempre tenemos muy presentes esas disputas que existen entre Presi y vice. la primera magistratura, quien ostenta la primera magistratura, y el vicepresidente. Es una cuestión por la que corren ríos de tinta, ¿no? Cobos y Cristina, actualmente Milei y Villarroel. Bueno, es un aspecto que también está muy presente en la política norteamericana. De hecho, siempre se comenta que Biden se sintió muy ninguneado o muy apartado por Obama, cuando fue vicepresidente de Obama, que Obama nunca le había dado el terreno para crecer, ¿no? En una candidatura presidencial. Y así se pueden recuperar otros ejemplos en el transcurso de la historia norteamericana. Pero el hecho es que un aspecto que estuvo influyendo en la decisión de Harris de elegir al gobernador de Minnesota, Tim Walz, un demócrata como ella, obviamente, fue que él declara que no tenía ambiciones de escalar posiciones políticas incluso llegar a la presidencia, que él estaba conforme con ser un compañero de fórmula, con ser el escudero de Kamala Harris. Y eso era el sumum de sus aspiraciones. Bueno, ¿qué sucedió a partir de todo, bueno, de este terremoto político, ¿no? De este cambio en la fórmula presidencial demócrata? Cuando Harris, bueno, reemplaza a Biden, las encuestas también reflejan un cambio en el electorado, Pimpi. Mm, Cambio en dirección o en favor de cámara. Kamala Harris. Un encuestador, por ejemplo, cercano a Donald Trump, lo llama, o tal vez lo minimiza, veremos cómo va avanzando todo, lo llama su luna de miel en términos de opinión pública, que cuando baje la efervescencia, ¿no? De esa nueva candidatura, de esa Nobel candidatura, sus números van a asemejarse a los que tenía Biden y Trump, en fin, y el candidato republicano va a volver a ser el favorito para la presidencia de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que cuando el electorado conozca más a Kamala Harris, el récord, ¿no? Ese historial de Kamala Harris, se va a dar cuenta que Biden y Harris son muy similares y que por lo tanto la muy alta imagen negativa que tenía Biden se va a replicar en Kamala Harris. Y entonces, por lo tanto, Trump va a volver a tomar una clara delantera Adelante. en esta carrera a la presidencia. Yo Otro, opiniones. Te comento a mí cómo me cayó cuando Kamala Harris se entera o ya es declarada candidata presidencial. A mí no me gustó, no sé si es la palabra, la euforia que tenía. Está eufórica de contenta. O sea, estaba esperando que bajarlo a Biden, si pudiera ponerle la pata, le ponía la pata. Porque cuando cae Biden, ella explota de emoción, está contentísima. No quiere decir ni bueno ni malo. Digo que me pareció que manifestó demasiada euforia. Es como ir a un velorio y que se murió el muerto y decir, bravo. Por eso, ahora me toca a lo mí la sentí de herencia, esa ¿no? manera, dale. Claro, Sí, sí, es como ir a un velorio y ver a los herederos felices, ¿no? claro, Eh, exacto. Una sensación entonces, así. yo creo que también esto tiene que ver con el hecho de que había cierta desesperación, cierto pánico en que Biden no tomara la decisión final de retirarse, ya te digo, de la carrera presidencial.
Los demócratas manejaban muchas encuestas, algunas que obviamente como toda campaña política se manejan encuestas que no llegan a los medios, encuestas privadas, que no se filtran, por así llamarlo, pues ya sabemos que las encuestas filtradas no son tan filtradas, ¿no? Eh, entonces ellos manejan sus propias encuestas, sondeos internos, y parece ser que Biden estaba en una posición de extrema debilidad, quedó en una posición de extrema debilidad después de este debate. Tal es así que muchos cuestionaban directamente si se podía montar una campaña efectiva contra Donald Trump después de eso. Y más teniendo en cuenta de que están programados otros debates también. Claro. Estaban de otros debates en lo sucesivo. Y Entonces, continúa. la cuestión es que se iba a continuar debilitando aún más por el hecho de que sabían que la posición de Biden era irrecuperable, no había manera de que el presidente de los de Estados Unidos pudiera aguantar todos esos debates y pudieran remontar eso porque realmente no estaba ya con las habilidades, con las aptitudes y con la capacidad suficiente como para enfrentar la presión de un debate de una manera más convincente, de una manera más segura, transmitir esa seguridad, ese convencimiento, porque bueno, porque evidentemente su avanzada edad, con su avanzada edad, ya había empezado a perder alguna habilidad de expresión, sobre todo Sí, sus habilidades de sí, expresión, se empezaron ¿viste? A perder, a perder lo que había sido él en décadas pasadas en ese campo, ¿no? En el campo de la comunicación política. Entonces, al no poder comunicar, era muy difícil convencer a la gente. Incluso los mismos demócratas ya sufrían esto, ¿no? Sufrían una gran apatía con la campaña de Biden porque no motivaba, al contrario, repelía a la gente eh, por su por su poca capacidad de expresión coherente. sí, sí. Era poco lo que en ese campo estaba pudiendo desplegarse. Era muy peligroso continuar así como las cosas, ¿no? Ahora está más emparejado. En Pero ese estado sí, sí, sí. Además, vamos, por todo lo... vamos a hacer Sí, sí, un cortecito y sí, continuamos, así te doy tiempo para que penses un poco más. Nah, mentira. Este, vamos a hacer un corte. A ver, vamos por acá, a hacer un cortecito. Finalizar.